Muchísimas gracias por atender a nuestra convocatoria y especialmente la cobertura hacia el comunicado de prensa emitido por el Grupo Articulador de Sociedad Civil en materia migratoria para Guatemala con respecto a la disposición del artículo 101 del Acuerdo de Autoridad Migrante Nacional 7-2019, Reglamento General del Código de Migración sobre las obligaciones de las entidades autorizadas por el Instituto Guatemalteco de Migración para prestar abrigo y cuidado temporal a personas migrantes. Las organizaciones integrantes del Grupo Articulador de la Sociedad Civil en materia migratoria hacen un llamado a las y los funcionarios que integran la Autoridad Migratoria Nacional a revisar y modificar el artículo 101 del Acuerdo de Autoridad Migratoria Nacional 7-2019, referido a las obligaciones que deben de cumplir las entidades autorizadas por el IGM para prestar abrigo y cuidado temporal a personas migrantes. Como grupo articulador, manifestamos nuestro acuerdo con el inciso 3 del mensaje conclusivo de la Asamblea Plenaria Anual 2023 de la Conferencia Episcopal, en el que indica: la dura realidad de los migrantes nos ha llevado a poner estructuras y espacios de la Iglesia disponibles para brindar acogida y consuelo a miles de personas en esta situación. Este servicio está puesto seriamente en riesgo debido a las exigencias establecidas por el Estado guatemalteco en el marco del proceso de registro de albergues, específicamente en las obligaciones dispuestas en el artículo 101 del Acuerdo de Autoridad Migratoria Nacional número 7-2019, Reglamento del Código de Migración. Por lo anterior, expresamos aquí nuestra inconformidad en cuanto a lo exigido, ya que consideramos que nuestras casas del migrante deben mantenerse como un servicio de caridad respetuoso y gratuito. La aplicación estricta de la normativa impediría el mismo y nos obligaría a clausurarlas. Como grupo articulador consideramos importante revisar el artículo 101 del Acuerdo de Autoridad Migratoria Nacional 7-2019, Reglamento General del Código de Migración, para distinguir el cumplimiento de dicho artículo de acuerdo a la atención que se brinda a las personas en su dinámica migratoria de origen, tránsito, destino y retorno a través de las casas del migrante, albergues, centros de abrigo y cuidado temporal. Nos preocupa el artículo 101 de dicho reglamento, nos preocupa que dicho artículo obligue a las casas del migrante, albergues, centros de abrigo y cuidado temporal a prestar como mínimo atención especializada, alimentación, educación, cuidado acorde a las necesidades, acceso a la salud, contar con personal especializado y generar un sistema que permita contar con expedientes individuales de cada persona, que contenga la documentación, datos biográficos y biométricos, así como el estudio médico, psicológico, económico y social, y la capacidad para poder remitir en formato electrónico de forma diaria la información a la Subdirección de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de los Migrantes del IGM. Las obligaciones establecidas en dicho artículo pueden ser cumplidas por las instituciones y organizaciones que reciben a las personas en su retorno destino a causa de una orden judicial, por estar tramitando asilo, refugio o bien ser parte de los protocolos de repatriación. El resto de casas del migrante, albergues, centros de abrigo y cuidado temporal son de paso y atienden a una dinámica de tránsito migratorio, brindando un espacio abierto, seguro, de acogida y consuelo, en donde reciben atención humanitaria especializada en su corta estancia. Recordemos que la mayoría de las personas buscan un lugar de descanso y alimentación y no siempre cuentan con su documentación. En este sentido, hacemos un llamado al cumplimiento del artículo 10 del Código de Migración, en donde se establece que el Estado de Guatemala, sin discriminación alguna, tiene la obligación de proteger la integridad personal, la vida y la libertad de toda persona nacional y extranjera que se encuentre en territorio nacional. Y agrega, las instituciones del Estado no deberán exigir documentos de identificación o cualquier otro requisito para brindar la protección requerida por una persona extranjera. En todo caso, se deberá utilizar los medios necesarios y disponibles para darle una atención inmediata, por lo que debe ajustarse a lo que establece la norma superior legal existente, así como ser coherente con la urgencia de brindar asistencia a las personas en situación de movilidad en condiciones de vulnerabilidad.
En cumplimiento de lo establecido en el Código de Migración y ante la dinámica migratoria de tránsito por Guatemala, les solicitamos la modificación al artículo 101 del Acuerdo de Autoridad Migratoria Nacional 7-2019, Reglamento General del Código de Migración, para que se agregue un inciso que exima del cumplimiento de las obligaciones indicadas a todas aquellas casas del migrante, albergues, centros de abrigo y cuidado temporal que atienden a personas migrantes en tránsito. Y como organizaciones firmantes de este comunicado se encuentran American Friends Service, Asociación La Alianza, Asociación Pop Nog, Brenda Reyes, Comité Central Menonita, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo, Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Médicos del Mundo, Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, Misioneros de San Carlos Escalabrinianos, Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia y la Red Jesuita con Migrantes. Bueno, nosotros creemos, como lo dice el comunicado, que está incumpliendo el artículo 10 del Código de Migración, donde se establece que el Estado de Guatemala, sin discriminación alguna, tiene la obligación de proteger la integridad personal, la vida y la libertad de todas las personas nacionales o extranjeras que se encuentren en este territorio. Y tampoco debe exigir documentos de identificación o cualquier otro requisito para brindar la protección requerida por una persona extranjera, ¿verdad? Entonces creemos que y creemos también que puede atentar contra la integridad, ¿verdad?, y la dignidad de las personas que solamente se encuentran en tránsito por nuestro país. ¿Cuántos centros de inmigrantes estarían en riesgo de ser clausurados? Si no se hace la modificación. Bueno, puntualmente de la Red Eclesial de Protección y Monitoreo, hay 8 casas del migrante que están ubicadas en fronteras a lo largo de la ruta migratoria y una casa que es específicamente para personas solicitantes de asilo y refugiadas. Y por aparte hay organizaciones que también tienen algunos centros de abrigo y protección dentro de sus programas que también se verían afectados. ¿Cuándo se aprobó este reglamento y cómo fue que ustedes se dieron cuenta y empezaron a alertar que las casas de migrantes y albergues estarían en riesgo? Pues el reglamento se aprobó en el año 2019 y aunque no ha existido una exigencia por ahora del registro de las casas, pero sí al momento de iniciar a requerir esto, el cumplimiento de la norma por parte del Instituto Guatemalteco de Migración,
caeríamos en esa situación de estar formando un expediente por cada persona, adjuntando su documentación, su documento de identificación personal, estudio médico, psicológico, datos biométricos y biográficos. Entonces, que quede claro que no estamos en contra de podernos registrar o inscribir como albergues que brindamos la atención humanitaria, sino que la responsabilidad que conlleva o la obligación que conlleva estar brindando esta información, que igual pone en riesgo a las personas migrantes, a resguardar su información, y eso es una atribución o una competencia directa del Estado y no de las casas del migrante, porque no podíamos ejercer o no podemos ejercer funciones de control migratorio. Ante el presente proceso electoral, pues, ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo se cree que la modificación se da ahora, después de que se elijan a las nuevas autoridades? Sí, eso puede ser en cualquier momento, ¿verdad? Va a depender de la disponibilidad que tenga el gobierno para querer atender a estas personas, ¿verdad? Al principio, la compañera periodista preguntaba qué derechos se están violentando. O sea, si una persona no trae documentos, ¿a qué servicio puede acceder? Ninguno. Una persona que tenga temor de prestar su información para servir, no sé, alimentos o albergues, cuidados de salud, lo que sea, no podría acceder a ningún servicio, ¿verdad? Por eso es que las casas del migrante hacen una atención desde una labor de iglesia, ¿verdad? Humanitaria, no institucional. Entonces, una cosa es la obligación que tiene el Estado de registrar a las personas, otra cosa es el servicio que se está prestando desde una obra social, ¿verdad? Pero esas reformas se pueden hacer desde ya, va a depender de la voluntad que tenga el gobierno para hacerlo en este momento. Muchas gracias. Justo quería preguntarle si de parte de las organizaciones se ha enviado alguna carta, algún recurso también a la autoridad migratoria como para ver cómo se pueda reformar este artículo. Sí, estamos, ya fueron notificadas las distintas ministerios e instituciones que forman parte de la autoridad migratoria para poder llegar a un acuerdo, compartir con ellos cuál es nuestra postura y cuáles son nuestras recomendaciones, ¿verdad? Y poder llegar a un consenso para esperemos que una posible modificación a ese artículo. ¿Ha habido ya alguna respuesta de parte de las autoridades? No, todavía no. Bueno, agradecemos la difusión y cobertura y muchas gracias por siempre acompañarnos y estar pendientes.